Un cowboy solitario la salvó en la montaña, sin imaginar que era una millonaria que lo amaría. «No te muevas», gritó el hombre con sombrero vaquero mientras sujetaba con firmeza la pierna ensangrentada de la mujer. «La herida es profunda, pero puedo detener el sangrado». «Suéltame. ¿Quién demonios eres tú?», contestó ella entre gemidos de dolor intentando apartarse. «Alguien que está evitando que mueras desangrada en medio de la nada», respondió él con voz áspera, presionando un trapo sobre la herida. «Si sigues moviéndote así, empeorará todo». La mujer lo miró con desconfianza, pero el dolor la hizo ceder. Sus ojos azules, ahora llenos de lágrimas, se fijaron en los del extraño. «Me llamo Alejandro Reyes», dijo él mientras trabajaba, «y acabo de salvarte la vida, aunque parece que no lo aprecias mucho». «Sofía», murmuró ella, sintiendo que la conciencia comenzaba a abandonarla. «Me llamo Sofía». Alejandro notó que empezaba a desmayarse. «Hey, Sofía, no te duermas. Mírame, tengo que llevarte a mi cabaña antes de que caiga la tormenta. ¿Me escuchas? Sofía, Sofía». Pero ella ya había cerrado los ojos, dejando su destino en manos de aquel desconocido. «Un trimestre más con números superando las expectativas», anunció Sofía Montero, de pie frente a la larga mesa de caoba, donde 10 ejecutivos la miraban con una mezcla de admiración y envidia. A sus 32 años, como CEO de Montero Enterprises, había duplicado los ingresos de la empresa de telecomunicaciones que su padre le dejó al morir hace 3 años. Al otro lado de la mesa, Ricardo Montero, su hermano menor, aplaudía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A sus 29 años, seguía siendo el hermanito a la sombra de Sofía, algo que lo carcomía por dentro cada día más. «Brillante presentación, como siempre», dijo Ricardo cuando la junta terminó, siguiendo a Sofía a su oficina. «Papá estaría orgulloso». «Gracias», respondió ella distraídamente mientras revisaba mensajes en su celular. «Ricardo, necesito que te encargues de las reuniones con los accionistas la próxima semana. Voy a tomarme unos días». Ricardo levantó una ceja. «¿Tú? ¿Un descanso? ¿Estás enferma?» Sofía dejó el teléfono sobre su escritorio. «Estoy agotada. Desde que papá murió no he tenido un día para mí. Necesito desconectarme, encontrarme a mí misma». «¿Y a dónde irá la gran Sofía Montero para encontrarse a sí misma?», preguntó Ricardo con un deje de sarcasmo. «A la Sierra Madre. Ya contraté un guía. Quiero caminar, respirar aire puro, no ver pantallas por unos días». Ricardo ocultó una sonrisa. «Suena perfecto. Te hará bien». Esa misma tarde, Lucía Torres, asistente y mejor amiga de Sofía, la ayudaba a empacar. «¿Estás segura de esto?», preguntó Lucía. «Tú y la naturaleza nunca han sido muy amigas». «Necesito un cambio, Lucía. Siento que me estoy convirtiendo en una máquina». Tu hermano parecía muy feliz con la noticia. Sofía dobló una camiseta. «Ricardo siempre está buscando oportunidades para demostrar que puede manejar la empresa. Le hará bien algo de responsabilidad». A cientos de kilómetros de distancia, en un modesto rancho en las montañas de Durango, Alejandro Reyes observaba el amanecer mientras cepillaba a su caballo Pinto. A sus 37 años, las arrugas alrededor de sus ojos y la barba entrecana hablaban de un hombre que había vivido intensamente, aunque ahora prefería la soledad. «Buenos días, jefe», saludó Manuel Gutiérrez, un hombre de 65 años que trabajaba con él. «¿Otra vez madrugando?» «El ganado no espera, Manuel», respondió Alejandro sin dejar de cepillar al animal. Manuel se acercó con 2 tazas humeantes de café. 5 años, Alejandro. 5 años enterrado en vida aquí arriba». Alejandro tomó la taza sin mirar a su amigo. «No estoy enterrado, estoy en paz. Claudia y el niño no hubieran querido esto». «Claudia y el niño están muertos», cortó Alejandro, «y yo tengo ganado que atender». 3 días después, Sofía y un pequeño grupo de excursionistas seguían al guía por un sendero cada vez más empinado. Nubes oscuras se arremolinaban sobre las montañas. «Deberíamos regresar», advirtió el guía. «Esas nubes traen tormenta». «Sigamos un poco más», insistió Sofía. «Pagué por una aventura, no para dar la vuelta ante unas nubecitas». «Usted no entiende, señorita. Aquí el clima cambia en minutos». Sofía se adelantó obstinadamente. «Iré sola si es necesario». 2 horas después, separada del grupo y perdida entre la niebla que había descendido rápidamente,
Sofía resbaló en un terreno rocoso. Su grito atravesó el aire mientras caía por un pequeño desfiladero. El impacto contra el suelo le arrancó el aire de los pulmones. Un dolor agudo en la pierna la hizo mirar hacia abajo. Un corte profundo sangraba profusamente. Intentó gritar, pero solo salió un gemido débil antes de que todo se oscureciera. Alejandro cabalgaba buscando una vaca extraviada cuando escuchó un grito lejano. Algo en aquel sonido lo alertó. Dirigió a su caballo hacia el origen del grito, abriéndose paso entre la niebla cada vez más densa. La encontró inconsciente, con la pierna sangrando. Sin dudar, la levantó y la montó en su caballo, sujetándola contra su pecho, mientras emprendía el regreso a su cabaña. La tormenta ya comenzaba a desatar su furia. En Ciudad de México, Ricardo sonreía mientras leía el mensaje del guía. El grupo regresó, pero su hermana se separó. La tormenta, no hay esperanzas. ¡Qué tragedia!, murmuró para sí mismo mientras abría su laptop y comenzaba a redactar un correo a la junta directiva. Una terrible, terrible tragedia. La tormenta se desató con furia sobre las montañas. Cortinas de agua azotaban los árboles, mientras relámpagos iluminaban el cielo ennegrecido. En medio de este caos, Alejandro cabalgaba con determinación, sosteniendo con firmeza a la mujer inconsciente contra su pecho. «Aguanta», murmuró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. La sangre de su pierna había empapado parte de su pantalón, mezclándose con la lluvia. El camino que normalmente tomaba 1 hora se convirtió en un peligroso recorrido de casi 3. Cuando finalmente divisó las luces de su cabaña entre la penumbra, Alejandro soltó un suspiro de alivio. «¡Manuel!», gritó mientras desmontaba con cuidado sosteniendo a Sofía. «Necesito ayuda». La puerta se abrió de golpe y apareció el viejo capataz, quien al ver la escena corrió bajo la lluvia. «Santísima Virgen, ¿qué pasó?». «La encontré en el desfiladero del Águila», explicó Alejandro mientras entraban. «Está perdiendo mucha sangre». Recostaron a Sofía sobre la mesa de la cocina. Manuel corrió a buscar el botiquín, mientras Alejandro cortaba la tela del pantalón para examinar mejor la herida. «Necesita puntos», dijo, observando el corte profundo. «Trae el whisky y el kit de costura». «¿Estás seguro?», preguntó Manuel. «Quizás deberíamos intentar llevarla al pueblo». «Con esta tormenta no llegaríamos ni a medio camino», respondió Alejandro, lavando la herida con agua limpia. «He cosido peores heridas en el ganado. Funcionará». Trabajaron rápidamente. Manuel sostenía una lámpara, mientras Alejandro, con manos sorprendentemente delicadas para un hombre de campo, desinfectaba y suturaba la herida con hilo y aguja. «Tiene fiebre», notó Manuel poniendo una mano en la frente de Sofía. «Pobrecita, está ardiendo». Terminadas las suturas, Alejandro la levantó con cuidado y la llevó al único dormitorio de la cabaña. «Tú dormirás en mi cuarto», dijo. «Manuel y yo nos acomodaremos en la sala». «¿Quién será?», preguntó Manuel mientras cubría a Sofía con mantas. «No parece ser de por aquí». «No lo es», contestó Alejandro, notando las manos bien cuidadas y la ropa cara, aunque ahora destrozada. «Seguramente una turista de la ciudad que se creyó más lista que la montaña». Pasaron las horas. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras Alejandro y Manuel se turnaban para vigilar a la desconocida, cambiando paños húmedos en su frente para combatir la fiebre. En la madrugada, Sofía abrió los ojos. Lo primero que vio fue el techo de madera, iluminado tenuemente por una lámpara de aceite. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante en la pierna la hizo gemir. «Tranquila», dijo una voz grave. Alejandro se acercó desde donde vigilaba sentado en una silla. «La herida es profunda. Necesitas descansar». Sofía lo miró con confusión y alarma. «¿Quién eres? ¿Dónde estoy?» «Me llamo Alejandro Reyes. Estás en mi cabaña. Te encontré inconsciente en la montaña durante la tormenta». La memoria regresó lentamente a Sofía. La excursión, separarse del grupo, la caída. «Mi teléfono, necesito llamar». «No hay señal con esta tormenta», explicó Alejandro. «Y aunque la hubiera, estamos a 2 días a caballo del pueblo más cercano». El pánico cruzó el rostro de Sofía. «No puedo quedarme aquí. Tengo que volver a la Ciudad de México. Tengo una empresa que dirigir, reuniones importantes».
Por ahora no irás a ningún lado, interrumpió Alejandro con firmeza. Apenas pude cerrar esa herida y todavía tienes fiebre. La tormenta tampoco ayuda. ¿Y quién te crees que eres para decidir por mí?, espetó Sofía. Alejandro la miró fijamente. El que acaba de salvarte la vida, princesa. En ese momento entró Manuel con un cuenco humeante. Despertó. ¡Qué bueno! Preparé caldo caliente. La presencia del anciano suavizó un poco la tensión. Sofía, aunque reticente, aceptó la comida. Mientras bebía el caldo, observó la habitación sencilla pero limpia, tan diferente a su lujoso penthouse en Polanco. «¿Cómo te llamas, muchacha?», preguntó Manuel amablemente. «Sofía», respondió después de un momento de duda. No mencionó su apellido ni su posición. «Bueno, Sofía», dijo Alejandro, «parece que seremos compañeros de techo por unos días. Cuando baje la tormenta y puedas caminar, te llevaremos al pueblo». «¿Días?». La alarma volvió a su voz. «No puedo quedarme días aquí. Ni siquiera tengo ropa limpia. Te prestaré algo mío», ofreció Alejandro con un deje de ironía. «No será de diseñador, pero está limpio». Sofía lo fulminó con la mirada, pero el agotamiento pudo más que su indignación. Pronto volvió a quedarse dormida. Mientras tanto, en Ciudad de México, el caos se desataba en las oficinas de Montero Enterprises. El guía había reportado la desaparición de Sofía, y después de horas de búsqueda infructuosa bajo la tormenta, las autoridades locales habían declarado que era poco probable encontrarla con vida. Ricardo, vestido completamente de negro, recibía las condolencias de empleados y directivos con expresión solemne. «Es un golpe devastador», decía con voz entrecortada. «Mi hermana era el alma de esta empresa». «¿Qué pasará ahora?», preguntó uno de los directores. «Sofía siempre dijo que, en caso de que algo le ocurriera, yo debía tomar las riendas», mintió Ricardo con naturalidad. «Por supuesto, es lo último que hubiera querido, pero honraré su memoria continuando su legado». Lucía observaba la escena desde lejos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Algo en la actitud de Ricardo la inquietaba, pero el dolor por la pérdida de su amiga nublaba sus pensamientos. «Convocaré una junta extraordinaria mañana», anunció Ricardo. «Debemos reorganizarnos rápidamente para evitar que esta tragedia afecte a la empresa que mi hermana tanto amaba». Mientras los presentes asentían, Ricardo ocultó una sonrisa. Todo estaba saliendo incluso mejor de lo que había planeado. El alba llegó con un cielo despejado, como si la feroz tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Sofía despertó desorientada, el dolor en su pierna recordándole bruscamente su situación. «Buenos días, princesa de la ciudad», saludó Alejandro entrando con una taza humeante. «Te traje café». Sofía se incorporó con dificultad. «¿Siempre eres tan antipático o es un privilegio solo para mí?» «Solo para turistas tercos que ignoran advertencias sobre tormentas», respondió él, dejando la taza en la mesita junto a la cama. «¿Cómo sigue la pierna?» «Duele, pero sobreviviré», dijo, tomando un sorbo de café. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Está, bueno, sorprendida. Los salvajes de montaña también sabemos preparar café». Sofía frunció el ceño. «No te he llamado salvaje». «No necesitas decirlo. Se te nota en la cara». Manuel apareció en la puerta, interrumpiendo el intercambio. «El desayuno está listo. ¿Puedes caminar, muchacha?» Con ayuda de ambos hombres, Sofía se levantó. Vestía una camisa grande de Alejandro, que le llegaba casi hasta las rodillas. Cojeando llegó hasta la mesa de la cocina, donde un plato de huevos con frijoles y tortillas recién hechas la esperaba. «Necesito comunicarme con mi familia», dijo mientras comía. «Deben estar buscándome». «La tormenta derribó las líneas», explicó Manuel. «Pero en cuanto mejore el camino, Alejandro puede ir al pueblo a avisar que estás bien». «Y mientras tanto, ¿qué se supone que haga aquí?», preguntó ella con frustración. Alejandro la miró con seriedad. «Aquí todos trabajamos por nuestra comida, princesa. No hay servicio a la habitación». «Tengo nombre, ¿sabes? Es Sofía, no princesa». «Y yo soy Alejandro, no salvaje», replicó él levantándose. «Manuel, la señorita puede ayudarte con los trastes. Yo iré a revisar el ganado». Los días siguientes fueron un choque cultural para Sofía. Acostumbrada a tener todo al alcance de un botón o una llamada, se encontró lavando platos a mano.
ayudando a Manuel a preparar comidas sencillas y aprendiendo a encender el fogón de leña. ¿Cómo pueden vivir así?, preguntó una tarde, mientras doblaba torpemente algunas sábanas. Sin internet, sin televisión, sin comodidades. Manuel sonrió. Tenemos todo lo que necesitamos: techo, comida y tranquilidad. No siempre tuvimos tan poco, ¿sabes? Alejandro tenía otra vida antes. ¿Qué vida? El viejo dudó. No me corresponde contar su historia. Esa noche, mientras Alejandro revisaba la sutura en su pierna, Sofía observó con más atención sus manos. Eran fuertes y callosas, pero también sorprendentemente delicadas en su trato. «Lo haces bien», comentó ella. «Podrías haber sido médico». «Estudié veterinaria», respondió él sin levantar la vista. «Nunca terminé. La vida tenía otros planes». «¿Qué planes?» Alejandro terminó de revisar la herida y se puso de pie. «Es tarde. Deberías descansar». Mientras los días pasaban, Sofía empezó a adaptar su ritmo a la vida en la cabaña. Su pierna mejoraba y podía moverse con más libertad. Una mañana, Alejandro la encontró intentando barrer el porche. «No tienes que hacer eso», dijo él. «También quiero ser útil. Me cansé de sentirme inútil». Alejandro asintió sorprendido. «Vamos a recoger huevos entonces. Es más divertido que barrer». Le mostró cómo acercarse a las gallinas sin asustarlas, cómo buscar los huevos entre la paja. Sofía chilló cuando una gallina saltó cerca de ella, y Alejandro no pudo contener una risa sincera, la primera que ella le veía. «Tienes bonita sonrisa», dijo Sofía sin pensar. «Deberías usarla más». El comentario tomó por sorpresa a Alejandro, quien rápidamente recuperó su expresión seria. «Vamos, hay más huevos por recoger». Esa noche, Sofía encontró una fotografía enmarcada sobre la chimenea. Mostraba a Alejandro sonriente junto a una mujer hermosa y un niño pequeño. «Se llamaban Claudia y Miguel», dijo la voz de Manuel detrás de ella. «Murieron hace 5 años en un accidente en la carretera a México. Iban a visitar a los padres de Claudia». «Por eso vive aquí arriba», murmuró Sofía, entendiendo ahora. «Era un hombre diferente antes», continuó Manuel. «Tenían una clínica veterinaria en Durango. Después del accidente, vendió todo y compró este rancho. Se esconde del mundo y de sus recuerdos». Mientras tanto, en Ciudad de México, Ricardo asumía el control de Montero Enterprises con sorprendente eficiencia. En menos de una semana había reasignado los proyectos clave de Sofía a personas de su confianza y programado reuniones con nuevos inversores. «Tu hermana no llevaría las cosas así», comentó Lucía durante una reunión. «Siempre consultaba decisiones importantes con el equipo». «Mi hermana ya no está», respondió Ricardo secamente. «Y los tiempos difíciles requieren liderazgo firme, no democracia corporativa». Lucía comenzó a notar cambios perturbadores: correos electrónicos borrados del servidor, archivos movidos, reuniones secretas con inversores desconocidos. Algo no encajaba. Una tarde, encontró a Ricardo revisando los documentos personales de Sofía en su oficina. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó sobresaltándolo. «Solo busco el contrato de Telecorp», respondió él rápidamente. «Tengo reunión con ellos mañana». «Ese contrato está en los archivos digitales», señaló Lucía. «No entenderías la organización de Sofía. Déjame buscarlo». Mientras fingía ayudarlo, Lucía tomó una decisión. Esperaría a que todos se fueran y revisaría a fondo lo que Ricardo tramaba. Esa misma noche, en la cabaña, Sofía se sentó junto a Alejandro en el porche. Ambos contemplaban las estrellas, innumerables en aquel cielo sin contaminación lumínica. «Nunca había visto tantas estrellas», comentó ella. «En la ciudad apenas se ven unas pocas». «Es uno de los lujos de vivir aquí arriba», respondió él. Por primera vez su tono carecía de hostilidad. «Gracias», dijo ella de repente, «por salvarme, por cuidarme. Sé que no he sido la mejor invitada». Alejandro la miró, notando cómo la luz de la luna suavizaba sus rasgos. «Y yo no he sido el mejor anfitrión». Sus miradas se encontraron por un momento, y algo indefinible pasó entre ellos antes de que ambos volvieran a contemplar las estrellas en un silencio cómplice. «No, no, tienes que flexionar más las rodillas», indicaba Alejandro, sujetando las riendas mientras Sofía, montada en Relámpago, un dócil caballo bayo, intentaba mantener el equilibrio.
Esto es más difícil de lo que parece, se quejó ella, aferrándose a la silla de montar. Después de 2 semanas en el rancho, su pierna había mejorado lo suficiente para intentar montar, aunque aún cojeaba ligeramente al caminar. «Lo estás haciendo bien para ser tu primera vez», dijo él, colocando una mano sobre la pierna de Sofía para corregir su postura. El contacto, aunque profesional, envió una corriente inesperada entre ambos. Sofía había cambiado en estas semanas. Su piel, antes pálida, mostraba ahora un ligero bronceado. Pero sus manos, acostumbradas solo a teclados y pantallas táctiles, tenían pequeños callos por ayudar en las tareas del rancho. Incluso su actitud era diferente, más paciente, menos exigente. «¿Crees que podré cabalgar hasta el pueblo pronto?», preguntó mientras desmontaba con ayuda de Alejandro. «Tal vez en unos días», respondió él. «El camino sigue difícil después de la tormenta, pero los arrieros dijeron que la carretera principal ya está despejada». Sofía asintió, sorprendida por la punzada de tristeza que sintió ante la idea de marcharse. Esa noche, sentados frente al fuego después de la cena, Sofía encontró el valor para hacer la pregunta que llevaba días rondando su mente. «Manuel me contó sobre tu familia», dijo suavemente. «Lo siento mucho, Alejandro». Él se tensó visiblemente, sus ojos fijos en las llamas. «Manuel habla demasiado. No quería incomodarte», se disculpó ella. «Solo, ahora entiendo mejor por qué eres como eres. ¿Y cómo soy según tú?», preguntó su voz un tanto defensiva. «Alguien que prefiere mantenerse alejado para no volver a sentir dolor». Sofía hizo una pausa. «Yo hago lo mismo, pero de otra manera». Alejandro la miró con curiosidad. «¿Tú? Pareces tener todo bajo control». Sofía soltó una risa triste. «Mi vida es una serie de reuniones, contratos y decisiones corporativas. No hay espacio para relaciones reales. Es más fácil así, menos riesgoso». «¿A qué te dedicas exactamente?», dudó un momento. «Dirijo una empresa. La heredé de mi padre hace 3 años». «Eso explica las manos de princesa», dijo él, pero esta vez sin el tono burlón habitual. «¿Y tú? ¿Nunca has pensado en volver a ejercer tu profesión?». Alejandro se levantó para avivar el fuego. Después del accidente, no podía ni mirar a un animal sin pensar que podría perderlo también. «Soy mejor cuidando vacas que no me importan demasiado». «Mientes», dijo Sofía suavemente. «Te he visto con tus animales. Les hablas, los cuidas con dedicación. Te importan, aunque no quieras admitirlo». Alejandro la miró, sorprendido por su perspicacia. «Quizás tengas razón, pero es más fácil pretender que no». «Somos más parecidos de lo que creía», comentó Sofía. La conversación continuó hasta tarde. Por primera vez, compartieron historias personales. Alejandro habló de sus años en la universidad, de cómo conoció a Claudia en una clase de patología animal. Sofía contó sobre su padre, un hombre visionario que construyó su empresa desde cero, y cómo ella había luchado para ganarse el respeto en un mundo dominado por hombres. «¿Y tu hermano?», preguntó Alejandro. «¿No trabaja contigo?». «Ricardo», Sofía suspiró, «siempre ha estado a mi sombra y lo resiente. Es brillante, pero impulsivo, a veces demasiado ambicioso. Debe estar preocupado por ti». Sofía asintió, pensativa. «Probablemente, aunque también debe estar disfrutando estar a cargo por primera vez». Mientras tanto, en Ciudad de México, Lucía había descubierto información perturbadora. Revisando el registro de llamadas de Ricardo, encontró múltiples contactos con el guía que había llevado a Sofía a la montaña, incluyendo una transferencia bancaria sustancial días antes de la excursión. También había localizado correos electrónicos entre Ricardo y un conglomerado extranjero, conocido por adquirir empresas en dificultades, fragmentarlas y venderlas por partes. Las negociaciones habían comenzado incluso antes de la desaparición de Sofía. «No puede ser coincidencia», murmuró para sí misma copiando documentos a una memoria USB. La magnitud de lo que sospechaba la aterrorizaba. 3 días después, Alejandro consideró que Sofía estaba lista para emprender el viaje al pueblo. El camino tomaría 2 días a caballo, con una noche acampando en la montaña. «¿Seguro que estás lista?», preguntó Manuel mientras Sofía guardaba algunas provisiones en una pequeña mochila. «Mi pierna está mucho mejor», respondió ella,
y aunque me encanta estar aquí, necesito volver a mi vida. La mañana de la partida, Sofía vistió ropa prestada, jeans viejos de Alejandro, ajustados con un cinturón, botas que Manuel había conseguido de un vecino y una camisa de franela demasiado grande. «Pareces una vaquera de verdad», bromeó Manuel sacándole una sonrisa. Alejandro apareció con los caballos ensillados. «El camino será duro. Si sientes que no puedes continuar, me avisas». «Estaré bien», aseguró ella, montando con más confianza que antes. Se despidieron de Manuel y partieron bajo el sol de la mañana. Cabalgaron durante horas, atravesando senderos estrechos, cruzando pequeños arroyos y subiendo colinas boscosas. Alejandro señalaba plantas y animales, explicando sus usos o características, mostrando un lado de sí mismo más relajado y conversador. Al atardecer acamparon en un pequeño claro protegido por rocas. Alejandro encendió un fuego mientras Sofía extendía las mantas para dormir. «¿Cómo será volver a tu vida?», preguntó él mientras comían una sencilla cena de frijoles y carne seca. «Extraña, supongo. Después de estas semanas, las juntas directivas y las llamadas de negocios parecen de otra vida. ¿Volverías a visitar este lugar?». La pregunta sonó casual, pero Sofía notó la tensión en su voz. «Me gustaría», respondió ella mirándolo a los ojos. «Esta montaña me ha dado más de lo que esperaba». La noche era clara, con millones de estrellas sobre ellos. Sentados junto al fuego, la conversación fluyó hacia temas más personales. «Durante años he estado construyendo muros», confesó Alejandro. «Después del accidente, me juré que nunca volvería a ser vulnerable, que nunca permitiría que nada me importara tanto como para destrozarme si lo perdiera». «¿Y ahora?», preguntó Sofía suavemente. «Ahora no estoy tan seguro», respondió acercándose lentamente a ella. Bajo aquel cielo estrellado, sus labios se encontraron en un beso tentativo, que pronto se volvió intenso, liberando emociones que ambos habían mantenido contenidas. Al día siguiente, llegaron al pueblo de San Miguel, pequeño pero conectado con el mundo exterior. La atmósfera entre ellos había cambiado, una intimidad nueva y frágil los unía. «Hay un hotel cerca de la plaza», indicó Alejandro. «Podrás descansar mientras contactamos a tu familia». Al pasar frente a una tienda, Sofía se detuvo bruscamente. En el mostrador de periódicos, su rostro aparecía en primera plana con un titular impactante. «Heredera de Montero Enterprises presumida muerta en accidente de montaña». El color abandonó su rostro mientras tomaba el periódico con manos temblorosas. El artículo detallaba cómo su hermano, Ricardo Montero, había asumido el control de la empresa y estaba en negociaciones para una reestructuración estratégica con inversores extranjeros. «¿Heredera?». La voz de Alejandro sonó detrás de ella, mezclando sorpresa y confusión. «¿Montero Enterprises? ¿La compañía de telecomunicaciones más grande del país?». Sofía se giró para enfrentarlo, viendo la comprensión y luego la decepción cruzar su rostro. «Puedo explicarlo», comenzó ella. «¿Explicar qué?», cortó él, su voz repentinamente fría. «¿Que me ocultaste quién eras realmente? ¿Que te divertiste jugando a la campesina con el ranchero ignorante?». «No fue así», insistió Sofía. «Al principio no importaba quién era, y luego no quería que cambiaras conmigo por mi apellido o mi dinero». Alejandro la miró con una mezcla de dolor y rabia. «Bueno, ahora puedes volver a tu vida de millonaria. Misión cumplida, princesa. Esta vez el título es apropiado». Sin otra palabra, dio media vuelta, montó su caballo y se alejó, dejando a Sofía sola en medio de la plaza, con su rostro en el periódico y su corazón rompiéndose en pedazos. «Alejandro, espera», gritó Sofía, pero él ya había desaparecido entre las calles empedradas del pueblo. Las pocas personas en la plaza la miraban con curiosidad, algunos reconociéndola del periódico que ahora apretaba en sus manos. Con un nudo en la garganta, Sofía se dirigió al pequeño hotel que Alejandro había mencionado. Necesitaba un teléfono y tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Tiene habitaciones disponibles?», preguntó en la recepción, consciente de su apariencia. Ropa prestada, botas polvorientas y cabello despeinado. El recepcionista la miró con desconfianza. «50 pesos la noche, por adelantado». «No tengo dinero conmigo»,
explicó Sofía. Pero necesito usar su teléfono, es una emergencia. El teléfono es para huéspedes, respondió secamente el hombre. Soy Sofía Montero, dijo ella, mostrando el periódico con su foto. Si me permite hacer una llamada, le aseguro que será bien compensado. El recepcionista abrió los ojos con sorpresa. ¿La mujer del periódico? Todos piensan que está muerta. Como puede ver, no lo estoy. ¿El teléfono? Minutos después, Sofía esperaba nerviosa mientras el teléfono sonaba. ¿Lucía Torres?, contestó una voz familiar. Lucía, soy yo, Sofía. Su voz se quebró. Un largo silencio seguido de un grito ahogado. Sofía, Dios mío, ¿dónde estás? Todos pensamos que habías... Estoy viva, interrumpió. Estoy en San Miguel, un pueblo en la sierra. Lucía, ¿qué está pasando con la empresa? ¿Qué está haciendo Ricardo? Lucía le contó rápidamente sobre las acciones de su hermano, cómo había tomado control inmediato, reorganizado departamentos clave e iniciado negociaciones con un conglomerado extranjero llamado Globaltech. Hay más, añadió Lucía bajando la voz. Encontré transferencias bancarias de Ricardo al guía que te llevó a la montaña, justo antes de tu viaje. El estómago de Sofía se retorció con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Estás sugiriendo que Ricardo planeó mi accidente? No tengo pruebas concretas, pero algo no encaja. El guía desapareció después de reportar tu muerte. Necesito volver a la ciudad inmediatamente, decidió Sofía. ¿Puedes venir a buscarme? Salgo ahora mismo. Estaré ahí en 5 horas. Mientras esperaba, Sofía se bañó y trató de ordenar sus pensamientos. La traición de Ricardo la devastaba, pero no la sorprendía completamente. Siempre había percibido su resentimiento, aunque nunca imaginó que llegaría tan lejos. Y luego estaba Alejandro. El recuerdo de su expresión herida, la manera en que sus ojos se habían endurecido al descubrir quién era ella realmente, le causaba un dolor diferente, pero igualmente profundo. Alejandro cabalgaba furioso de regreso al rancho, la sensación de traición ardiendo en su pecho. Se sentía como un idiota. Por primera vez en 5 años había bajado la guardia, permitiéndose sentir algo por alguien, y resultaba ser una farsa. Una millonaria jugando a la vida sencilla, murmuró amargamente. Seguramente ahora estará riéndose de cómo el tonto ranchero cayó a sus pies. Llegó al rancho al anochecer, exhausto y de pésimo humor. Manuel salió a recibirlo, sorprendido por su regreso anticipado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la muchacha? En el pueblo donde pertenece, respondió Alejandro secamente, desmontando. Resulta que nuestra Sofía es Sofía Montero, la dueña de Montero Enterprises. Manuel silbó con asombro. ¿La de los celulares y el internet? ¿Esa Montero? La misma. Nos vio la cara todo este tiempo, Manuel. El viejo capataz observó a Alejandro mientras desencillaba con movimientos bruscos. ¿Y eso te molesta tanto porque mintió? Se burló de nosotros. ¿Te dijo alguna vez que no era rica? ¿O simplemente no mencionó que lo era? Alejandro se detuvo. No lo dijo directamente, pero asumiste que no lo era, y te gustaba más así, completó Manuel. ¿No será que estás molesto porque ahora te sientes inferior? No digas tonterías. La chica que conociste estas semanas, la que recogía huevos y aprendió a ordeñar, ¿era falsa? ¿O era la misma Sofía con o sin apellido Montero? Alejandro no respondió, pero las palabras de Manuel siguieron resonando en su mente durante la noche. En San Miguel, Sofía esperaba en la entrada del hotel cuando un lujoso SUV negro se detuvo frente a ella. Lucía bajó corriendo y las amigas se fundieron en un abrazo emotivo. «No puedo creer que estés viva», exclamó Lucía, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué te pasó? ¿Cómo sobreviviste?» Durante el viaje de regreso a Ciudad de México, Sofía le contó todo. El accidente, el rescate por Alejandro, las semanas en el rancho y finalmente los sentimientos que habían surgido entre ellos. «Suena como un hombre fascinante», comentó Lucía. «Lo es, y ahora me odia. Dale tiempo». El shock de descubrir quién eres no es fácil de procesar. Llegaron a la capital entrada la noche. Lucía llevó a Sofía a su apartamento en lugar de a su penthouse para mantener su regreso en secreto por el momento. «Mira esto», dijo Lucía, extendiendo varios documentos sobre la mesa.
Ricardo ha estado preparando esta reestructuración durante meses. Planea vender las divisiones más rentables de la empresa a Global Tech, quedándose con una comisión millonaria. Y necesitaba que yo desapareciera para lograrlo, concluyó Sofía, la rabia reemplazando al dolor. ¿Cuándo es la junta para aprobar la venta? En 3 días. Todos los directivos y accionistas principales estarán presentes. Perfecto, dijo Sofía, una determinación fría en su voz. Tengo tiempo para prepararme. ¿Qué planeas hacer? Primero, reunir todas las pruebas contra Ricardo. Segundo, contactar discretamente a directivos clave para asegurar su apoyo. Y tercero, Sofía hizo una pausa. Necesito hablar con Alejandro. Lucía levantó una ceja. ¿El ranchero? ¿Por qué? Porque ha quedado atrapado en medio de esta locura sin merecerlo. Y porque... Sofía suspiró. Porque necesito que sepa la verdad. Al amanecer del día siguiente, Alejandro estaba en el establo cuando Manuel entró apresuradamente. «Tienes visita», anunció. «Una mujer elegante pregunta por ti». Con el corazón acelerado, Alejandro salió, esperando encontrar a Sofía. En su lugar, una mujer de traje sastre impecable lo esperaba. «Señor Reyes, soy Lucía Torres, asistente y amiga de Sofía Montero». Alejandro cruzó los brazos defensivamente. «¿Qué quiere?» «Hablar sobre Sofía. Y sobre lo que realmente sucedió en esa montaña». Durante la siguiente hora, Lucía le explicó la situación, la traición de Ricardo, las sospechas sobre el accidente de Sofía y el peligro que ahora enfrentaba la empresa y sus miles de empleados. «¿Y qué tengo que ver yo con todo esto?», preguntó Alejandro, aunque ya conocía la respuesta. «Sofía me contó sobre usted, sobre cómo la salvó, cómo la cuidó». Lucía hizo una pausa. «Y sobre lo que surgió entre ustedes». Alejandro desvió la mirada. «Se equivoca. No surgió nada. Ambos sabemos que eso no es cierto». Lucía le entregó una tarjeta. «Sofía enfrentará a su hermano en 3 días. Puede que sea peligroso. Ella no lo admitirá, pero le vendría bien tener un aliado». Después de que Lucía se marchó, Alejandro permaneció largo rato contemplando la tarjeta en su mano. Manuel se acercó silenciosamente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó el viejo. «Nada. Este no es mi mundo». «Tienes razón», asintió Manuel. «Este rancho es tu mundo ahora, seguro y previsible. Sin sorpresas, sin riesgos, sin vida». «¿Qué insinúas? Que llevas 5 años escondiéndote aquí arriba, que esa chica te devolvió algo que creías perdido, y que ahora estás buscando excusas para no bajar a esa ciudad que tanto temes, no por ella, sino por ti mismo». Las palabras de Manuel golpearon a Alejandro como un puñetazo. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde el porche, tomó una decisión. «Manuel», llamó entrando a la cabaña, «¿todavía conservas ese viejo traje que usaste en la boda de tu nieta?» El viejo sonrió. «Veo que finalmente entras en razón». «Sí, lo tengo, aunque te quedará un poco corto». «No importa. Nos vamos a Ciudad de México mañana al amanecer». «¿Nos vamos? No pensarás que te dejaré manejar el rancho solo», bromeó Alejandro, una chispa de vida renovada en sus ojos. «Además, nunca has conocido la capital, ¿verdad? Ya es hora de que veas algo más que vacas y gallinas». La Ciudad de México se alzaba imponente ante Alejandro y Manuel. Los edificios que parecían tocar el cielo, el ruido incesante y el mar de gente los abrumaron apenas bajaron del autobús. «Santo cielo», murmuró Manuel, aferrándose a su pequeña maleta. «¿Cómo puede vivir tanta gente junta sin volverse loca?» «Uno se acostumbra», respondió Alejandro, aunque sentía el mismo desasosiego. 5 años atrás había jurado no volver a esta ciudad donde perdió todo. Cada calle, cada semáforo, cada cruce le traía recuerdos dolorosos. Siguiendo las indicaciones en la tarjeta de Lucía, tomaron un taxi hacia un hotel en la zona de Polanco. Alejandro había usado sus escasos ahorros para 2 noches en el lugar más económico que encontró en ese barrio exclusivo. «¿Seguro que es por aquí?», preguntó Manuel, cuando el taxista se detuvo frente a un edificio elegante. «Este sitio parece para millonarios». «Este es el barrio donde vive Sofía», explicó Alejandro pagando la tarifa. «Necesitamos estar cerca». La recepcionista los miró con desconfianza.
2 hombres de campo con trajes mal ajustados no eran la clientela habitual. Pero el dinero es dinero, y pronto se encontraron en una habitación modesta pero limpia. ¿Y ahora qué?, preguntó Manuel rebotando experimentalmente en la cama. Ahora la buscamos, dijo Alejandro sacando su celular. Tras varios intentos fallidos de contactar al número que Lucía le había dado, decidió que necesitaban un plan alternativo. Vamos a comer algo. Necesito pensar. Encontraron un restaurante cercano, no demasiado elegante, pero tampoco un simple comedor. Alejandro miraba nervioso a su alrededor, sintiéndose completamente fuera de lugar. «Relájate, muchacho», dijo Manuel. «Comes como todos los demás, ¿no?» Mientras esperaban su orden, Alejandro no podía evitar observar a los comensales. Ejecutivos con trajes impecables, mujeres elegantes, todos parte de un mundo que él había abandonado hace años. ¿Realmente estaba dispuesto a regresar a esto por Sofía? Fue entonces cuando la vio. En una mesa al fondo, Sofía conversaba intensamente con Lucía. Estaba transformada. Su cabello perfectamente arreglado, un traje sastre azul marino que resaltaba su figura, maquillaje sutil pero efectivo. Era la ejecutiva poderosa, no la mujer que recogía huevos en su rancho. «Ahí está», susurró Alejandro, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Pues ve por ella», lo animó Manuel. «Yo me quedaré con estos tacos que huelen a gloria». Alejandro se levantó lentamente y caminó hacia la mesa de Sofía. Ella lo vio cuando estaba a medio camino. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más que él no supo interpretar. «Alejandro», murmuró ella cuando él llegó a su mesa. «¿Qué haces aquí?» «Vine a la ciudad que más temo para encontrarte», respondió simplemente. «Eso debe significar algo, ¿no crees?» Lucía, captando la intensidad del momento, se excusó para ir al baño. Sofía señaló la silla vacía. «Me alegra que vinieras», dijo cuando él se sentó. «Quería explicarte». «No necesitas explicar nada», interrumpió Alejandro. «Manuel me hizo ver que estaba siendo injusto. No me mentiste sobre quién eras, solo no me contaste todo. Tenía miedo de que me trataras diferente», confesó ella. «Al principio porque no confiaba en ti y después porque me importaba demasiado lo que pensaras de mí. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora?» Sofía le contó su plan. Había reunido evidencia sustancial contra Ricardo, incluyendo transferencias al guía y comunicaciones secretas con Globaltech. Mañana confrontaría a su hermano directamente para obtener una confesión grabada. «Es peligroso», advirtió Alejandro. «Si es capaz de organizar tu accidente, ¿quién sabe qué más podría hacer? No tengo alternativa. Sin una confesión, solo tengo sospechas y documentos que podrían interpretarse de muchas maneras». Alejandro tomó su mano sobre la mesa. «No irás sola». Esa noche, en el apartamento de Lucía, ultimaron los detalles. Manuel, con su experiencia en electrónica básica adquirida en el ejército décadas atrás, ayudó a instalar un pequeño micrófono en la ropa de Sofía. Alejandro y Lucía esperarían en un vehículo cercano, grabando todo. «Citaré a Ricardo en el estacionamiento subterráneo de mi edificio», explicó Sofía. «Es privado, pero tiene cámaras de seguridad, por si las cosas se ponen feas». «No me gusta», insistió Alejandro. «Deberíamos estar más cerca. Si te ve, sospechará. Confía en mí. Puedo manejarlo». A la mañana siguiente, Sofía esperaba en el nivel 3 del estacionamiento, el corazón latiéndole con fuerza. El eco de unos pasos anunció la llegada de Ricardo antes de que apareciera. «¿Quién me cita con tanta urgencia y misterio?», preguntó él, antes de quedarse petrificado al ver a su hermana. «No, no es posible. Parece que viste un fantasma, hermanito», dijo Sofía con una calma que no sentía. Ricardo se recuperó rápidamente, componiendo una expresión de alegría. «Sofía, estás viva. Es un milagro». Intentó abrazarla, pero ella retrocedió. «Ahórrate la actuación, Ricardo. Lo sé todo». «¿De qué hablas?» «He estado devastado estas semanas, dirigiendo la empresa como sé que tú hubieras querido, preservando tu legado». «¿Mi legado?», Sofía soltó una risa amarga. «¿Vendiéndole nuestra empresa familiar a un conglomerado extranjero que despedirá a la mitad del personal? ¿Ese es mi legado?». Ricardo cambió de estrategia. «Son decisiones difíciles,
pero necesarias. El mercado está cambiando, necesitábamos actuar rápido. ¿Y también era necesario pagarle al guía para que me dejara perdida durante la tormenta? El rostro de Ricardo palideció. No sé de qué estás hablando. Tengo las transferencias, Ricardo, y los correos, y las grabaciones de tus reuniones secretas con Global Tech, que comenzaron mucho antes de mi accidente. Ricardo comenzó a sudar. Son malentendidos. Puedo explicarlo todo. Entonces explícame por qué mi propio hermano quería verme muerta. Algo cambió en la expresión de Ricardo. Una máscara pareció caer, revelando una rabia largamente contenida. ¿Crees que puedes volver y arruinarlo todo?, espetó acercándose amenazadoramente. Todo lo que hice fue porque siempre fuiste la favorita, la brillante heredera mientras yo era solo tu sombra. Papá te dio todo a ti. La empresa era tanto mía como tuya. Así que decidiste tomarla por la fuerza, concluyó Sofía, retrocediendo lentamente, eliminándome del camino. El plan era perfecto, continuó Ricardo, su voz teñida de frustración. Una turista citadina que ignora advertencias sobre tormentas y sufre un accidente fatal. Nadie sospecharía, pero como siempre, tuviste suerte. ¿Cómo sobreviviste? Un hombre bueno me encontró y me salvó, respondió ella. Algo que tú nunca hubiera hecho por mí. Los ojos de Ricardo brillaron con malicia. ¿Y ahora crees que puedes volver y recuperarlo todo con tus pruebas circunstanciales? Pero es mi palabra contra la tuya, querida hermana, y yo llevo semanas construyendo mi reputación como el doliente hermano que valientemente tomó las riendas. ¿Tu palabra contra la mía y contra esta grabación? Ricardo palideció nuevamente. ¿Qué grabación? En ese momento, Alejandro y Lucía emergieron de detrás de un pilar, sosteniendo un celular que había estado grabando toda la conversación. Creo que ya tenemos lo que necesitábamos, dijo Lucía, sonriendo triunfalmente. Ricardo, en un arrebato de pánico, empujó a Sofía contra un auto y corrió hacia la salida, pero Alejandro, con la agilidad de quien ha perseguido ganado en terreno escarpado, lo alcanzó rápidamente y lo derribó con una tacleada limpia. Este no es el comportamiento de un CEO respetable, comentó Alejandro, manteniéndolo inmovilizado hasta que llegó seguridad. La junta directiva fue convocada de emergencia esa misma tarde. La sala de conferencias del piso 30 de Montero Enterprises estaba llena, directivos, accionistas principales y los representantes de Global Tech, todos, esperando impacientes. Ricardo, aparentemente compuesto aunque con un moretón en la mejilla, presidía la reunión. Agradezco su presencia en esta junta extraordinaria donde finalmente aprobaremos la reestructuración estratégica que llevará a Montero Enterprises hacia el futuro. Las puertas se abrieron de golpe. Sofía entró con paso firme, seguida por Lucía, Alejandro y 2 oficiales de policía. Lamento llegar tarde a mi propio funeral, dijo con voz clara, mientras un murmullo de asombro recorría la sala. Ricardo se levantó, pálido. Sofía, qué sorpresa tan maravillosa. Justamente estaba por anunciar que pospondríamos cualquier decisión hasta confirmar definitivamente tu situación. Ahórratelo, cortó ella. Todos los presentes escucharán ahora lo que mi hermano realmente piensa sobre el legado familiar. Lucía reprodujo la grabación en el sistema de audio de la sala. Los rostros de los presentes pasaron de la sorpresa a la indignación y finalmente al disgusto a medida que la confesión de Ricardo resonaba claramente. Al terminar, un silencio sepulcral dominó la sala. «Oficiales», dijo Sofía, «mi hermano Ricardo Montero ha confesado su participación en lo que constituye un intento de homicidio y fraude corporativo. Presento cargos formales». Mientras los policías esposaban a Ricardo, los representantes de Global Tech recogían apresuradamente sus materiales, claramente ansiosos por desvincularse del escándalo. «La junta queda suspendida hasta nuevo aviso», declaró Sofía, «pero quiero que todos sepan que Montero Enterprises continuará operando bajo mi dirección, con cambios significativos que anunciaré próximamente». Cuando la sala se vació, quedando solo Sofía, Lucía y Alejandro, este se acercó a ella. «Lo lograste», dijo con admiración. «Has recuperado tu imperio». Sofía lo miró con una sonrisa cansada pero sincera. «Sí,
Pero me he dado cuenta de algo importante durante estas semanas. Este imperio, como tú lo llamas, no define quién soy. ¿Y qué viene ahora?, preguntó él. Ahora viene la parte más difícil, respondió Sofía tomando su mano. Reconstruir no solo una empresa, sino una vida que valga la pena vivir. 2 años después, el sol de la mañana bañaba el valle de Durango, iluminando los edificios modernos pero discretos que habían surgido junto al rancho de Alejandro. Un camino pavimentado conectaba ahora la propiedad con la carretera principal, aunque conservaba curvas que seguían la topografía natural del terreno. Sentados en la terraza de una casa que combinaba elementos rústicos con comodidades modernas, Sofía y Alejandro desayunaban, mientras contemplaban tanto las montañas como los techos del centro operativo rural de Montero Enterprises, visible en la distancia. ¿Lista para la reunión de hoy?, preguntó Alejandro, sirviéndole más café. Sofía asintió, revisando algunos documentos en su tablet. El programa de conectividad rural está funcionando mejor de lo esperado. 20 comunidades más tendrán acceso a Internet de alta velocidad este trimestre. ¿Quién hubiera pensado que la gran ejecutiva citadina terminaría revolucionando la vida en el campo? Sonrió Alejandro, ahora más cómodo con bromear sobre sus primeras impresiones mutuas. ¿Y quién hubiera imaginado que el ranchero ermitaño se convertiría en el director de la fundación más innovadora de desarrollo rural del país?, respondió ella, inclinándose para besarlo brevemente. La transformación de ambos durante estos 2 años había sido tan profunda como inesperada. Tras recuperar el control de Montero Enterprises, Sofía había sorprendido a todos, anunciando que la compañía establecería su centro de operaciones rurales en Durango, a pocos kilómetros del rancho de Alejandro. «Buenos días, tortolitos», saludó Manuel, entrando a la terraza. A sus 67 años, mostraba una vitalidad renovada desde que dirigía el programa de equinoterapia fundado por la empresa. «Los niños del centro comunitario ya están llegando. ¿Vienes hoy, Alejandro?» «No me lo perdería», respondió él. «Hoy comenzamos con los nuevos, ¿verdad?», Manuel asintió. 3 pequeños con autismo y una niña con parálisis cerebral. Están muy emocionados. El rancho se había transformado. Además de mantener la ganadería tradicional, ahora albergaba un centro de equinoterapia donde niños y adultos con diversas condiciones encontraban en los caballos un medio terapéutico. Alejandro, reconciliado finalmente con su vocación, combinaba su conocimiento veterinario con una sensibilidad especial para conectar personas y animales. «Por cierto», añadió Manuel antes de marcharse, «Lucía llamó. Dijo que llegará para la comida con los inversionistas del norte». Sofía sonrió. La amistad entre Lucía y Manuel había sido una de las sorpresas más agradables de esta nueva etapa. El pragmatismo urbano de ella y la sabiduría rural de él creaban una dinámica fascinante que había resultado fundamental para varios proyectos comunitarios. Mientras terminaban de desayunar, Sofía observó a Alejandro con cariño. El cambio en él era notable. La tensión perpetua había abandonado sus hombros, las arrugas de preocupación habían disminuido, y su risa, antes tan rara, ahora era parte habitual de sus días. «¿En qué piensas?», preguntó él, notando su mirada. «En lo afortunada que fui al caerme de esa montaña», respondió con una sonrisa. Montero Enterprises había florecido bajo la nueva visión de Sofía. Aunque mantenía sus oficinas principales en la Ciudad de México, ahora dirigidas eficientemente por Lucía como directora ejecutiva, la empresa había desarrollado una nueva división enfocada en llevar tecnología y conectividad a zonas rurales. El proyecto, inicialmente visto con escepticismo por algunos accionistas, había demostrado ser tanto rentable como transformador. Comunidades antes aisladas ahora tenían acceso a telemedicina, educación en línea y mercados digitales para sus productos locales. «Debo ir a cambiarme para la terapia», dijo Alejandro levantándose. «¿Nos vemos en la comida con los inversionistas?» «Ahí estaré», confirmó Sofía revisando su agenda. «Después tengo que revisar los avances del proyecto de energía solar en la sierra». Se despidieron con un beso, cada uno dirigiéndose a sus respectivas responsabilidades. Aunque sus trabajos eran demandantes,
Habían encontrado un equilibrio que les permitía valorar tanto sus carreras como su vida juntos. La boda, celebrada hace año y medio en el rancho con una ceremonia íntima, había unido simbólicamente sus mundos. Lo que comenzó como un rescate en la montaña se había transformado en una alianza que beneficiaba no solo a ellos, sino a toda la región. Esa tarde, mientras Sofía presentaba los resultados del trimestre a potenciales inversionistas en la sala de conferencias del centro operativo, notó una figura familiar entrando discretamente por la puerta. Era Ricardo. Tras cumplir 6 meses de servicio comunitario y un largo proceso de terapia, Ricardo había aceptado la oferta de Sofía para dirigir la nueva fundación educativa de la empresa. El cambio en él había sido gradual pero constante, encontrando finalmente su propio camino sin la sombra de su hermana. Al terminar la presentación, Ricardo se acercó a ella. «Impresionante como siempre, hermana», dijo con una sinceridad que todavía sonaba extraña viniendo de él. «Los resultados del programa de becas para estudiantes rurales superaron nuestras expectativas. Es tu proyecto, Ricardo». «El mérito es tuyo», respondió Sofía, genuinamente orgullosa de su progreso. La reconciliación había sido difícil, con momentos incómodos y conversaciones dolorosas, pero ambos habían encontrado el valor de reconstruir su relación sobre bases más honestas. «Venía a invitarlos a cenar este fin de semana», dijo Ricardo. «Conocí a alguien. Es maestra en una de nuestras escuelas rurales. Me gustaría presentártela». «Nos encantaría», aceptó Sofía, reconociendo la importancia del momento. Era la primera vez que Ricardo tomaba la iniciativa de compartir su vida personal con ella. Esa noche, bajo un cielo estrellado que solo las montañas pueden ofrecer, Alejandro y Sofía caminaban por los terrenos del rancho. A lo lejos, las luces del centro operativo y del pueblo creaban un paisaje que combinaba armoniosamente lo natural y lo humano. «¿Te arrepientes alguna vez?», preguntó Alejandro de repente. «De dejar la gran ciudad, de cambiar tu vida de esa manera». Sofía se detuvo, reflexionando seriamente. «A veces extraño algunas comodidades, no te mentiré. Pero no me arrepiento. He ganado mucho más de lo que he dejado atrás». «Me preocupa que algún día te canses de todo esto», confesó él. «De la vida más lenta, de las limitaciones de vivir lejos de la capital». «Alejandro Reyes», dijo ella, tomando su rostro entre sus manos. «Construimos este lugar juntos. No es tu mundo o mi mundo, es nuestro mundo. Y cada día me convenzo más de que fue la mejor decisión que pude tomar». Un relincho cercano interrumpió la conversación. Luna, la yegua blanca preferida de Alejandro, se acercaba trotando suavemente. «Parece que alguien quiere atención», rió Sofía, acariciando el cuello del animal. «Es una celosa», bromeó Alejandro, sacando una zanahoria del bolsillo de su chaqueta. «Pero tendrá que acostumbrarse a compartirme aún más pronto». «¿A qué te refieres?», preguntó Sofía, confundida. Alejandro la miró con una mezcla de nerviosismo y alegría. «Hoy, mientras trabajaba con los niños, me di cuenta de algo. Estoy listo, Sofía. Listo para formar una familia contigo, si tú también lo deseas». La sorpresa dio paso a una sonrisa radiante en el rostro de Sofía. «Es curioso que lo menciones hoy». «¿Por qué?», preguntó él, intrigado por su tono. «Porque esta mañana confirmé algo que sospechaba desde hace semanas», respondió ella, tomando su mano y colocándola suavemente sobre su vientre. «Ya somos una familia, Alejandro. Seremos 3 en aproximadamente 7 meses». Los ojos de Alejandro se abrieron con asombro, seguido de una emoción tan profunda que le costó encontrar palabras. Finalmente, la abrazó con fuerza pero también con delicadeza, como si ya quisiera proteger la nueva vida que crecía entre ellos. «¿Quién hubiera imaginado?», murmuró contra su cabello, «que tenía que perderte en las montañas para encontrarte. Y yo tenía que caer para realmente elevarme», respondió ella, sellando el momento con un beso bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de su primer encuentro. Al día siguiente, mientras cabalgaban juntos por los senderos que bordeaban la propiedad, observando tanto las montañas salvajes como el valle donde la tecnología y la tradición encontraban un nuevo equilibrio, Sofía pensó en el largo camino recorrido desde aquella tormenta en la montaña.
La vida les había regalado una segunda oportunidad a ambos. Alejandro había encontrado el valor para amar nuevamente, para reconstruir su vocación y propósito. Ella había descubierto que su verdadero legado no estaba en edificios corporativos, sino en el impacto positivo que podía generar. Y mientras avanzaban lado a lado, con el sol iluminando el horizonte, ambos sabían que el mayor logro no había sido salvar una empresa o transformar una región, sino encontrar el coraje para derribar los muros que cada uno había construido alrededor de su corazón. Un cowboy solitario la había salvado en la montaña, sin imaginar que ella era una millonaria. Pero al final, ambos habían descubierto la misma verdad, que las etiquetas y las circunstancias podían cambiar, pero cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ni las diferencias sociales ni los miedos del pasado pueden impedir que el amor florezca. En los lugares más inesperados,